Eh, Se me había olvidado grabar. Eh, el curso también se abrirá para grado 11, para que lo tengan en cuenta. La idea es que también sigan el proceso con nosotros. No sé si se habrán dado cuenta, los resultados que obtuvimos este periodo fueron bastante buenos. Entonces, lo ideal sería que siguieran el curso para grado 11 y así culminar de la mejor manera, ¿vale? Bueno, siguiendo con la clase de hoy, ya les di la primera temática. La segunda temática es, bueno, en general, las dos temáticas van enfocadas a que tengan en cuenta ciertos elementos que los van a ayudar a entender un texto, ¿vale? Entonces, ya voy a proceder. Juan Sebastián, ¿cómo haces para seguir el curso? Yo creo que ustedes ya tienen la comunicación con el señor Ulises y el señor Jimmy. Ya las personas que quieran y tengan la disposición de seguir en el curso se comunican directamente con ellos y ellos le hacen todo el asesoramiento, ¿vale? De todas maneras, nosotros vamos a estar muy pendientes de las personas que estén interesadas para que pues tengan su cupo asegurado. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, señora. Vale, entonces ya está cargando la presentación del día de hoy. De igual modo, cualquier pregunta que tengan, en dado caso, me la dejan ahí en el chat y yo las voy tratando de responder, ¿vale? Me confirman, primero, que están escuchando la presentación y segundo, que todo esté visible, ¿vale? ¿Me confirman? No se escucha. ¿No están escuchando la presentación? No, señora. Vale, entonces espérame un momento. ¿Todavía no escuchan, estudiantes? No, señora. Bueno,
Deben un momentico, ya trato de solucionar. Como su nombre lo indica, usted debe entender e ¿Ahí identificar ya escucharon la presentación? Vamos a ver otra vez. cual tenga sentido, coherencia, cohesión y contribuya al entendimiento del mismo por parte de los lectores. En pocas palabras, que el lector entienda que lee. Estos elementos son, entonces vamos a ver algunos de esos elementos, muchachos. Les digo, va a ser una especie de recordatorio para los que están desde el principio, pero para otros va a ser algo completamente nuevo. Entonces, el primero son los argumentos. Y aquí me voy a detener porque este tema es muy importante, es bastante importante. Porque resulta que yo les decía a ustedes, se los decía a la primera clase, que el texto que más les va, el texto que es el más complejo de todos es el texto filosófico. Y siempre les sale mínimo 2 en el ICFES, donde ustedes pues, pueden comprar esta información en la guía del IFES. Ahí digamos que explican que mínimo 2 textos filosóficos les va a salir en el IFES. Y esos son los textos más complicados de todos, porque ustedes tienen que leer literalmente, leer inferencialmente y leer críticamente. En los textos filosóficos y en los textos argumentativos, como su nombre lo indica, usted debe entender e identificar los argumentos. Usted pueda desmenuzarlos, pueda entender qué es eso que le están hablando. Entonces, antes de explicar esto, muchachos, de pronto para los que no conocían esto, resulta que cuando yo tengo un texto argumentativo, estoy hablando que mi texto tiene un tema, tiene una tesis, tiene unos argumentos y tiene una conclusión. Si de pronto ustedes tienen algún trabajo en este momento que en el colegio les pusieron a hacer un ensayo o les pusieron a hacer, no sé, una crítica de opinión, tengan muy en cuenta eso que les voy a decir. Cuando tenemos un texto argumentativo, como les dije, tema, tesis, argumento y conclusión, les voy a poner un ejemplo para que quede claro. Imagínense que yo quiero hablar de la pobreza, ¿listo? Entonces, ¿cuál es mi tema? La pobreza. Ese es mi tema. ¿Cuál es mi tesis? Resulta que la tesis es la posición que usted toma a ese tema. Si es lo que usted piensa de ese tema. O sea que la tesis es subjetiva, es de opinión, es lo que usted cree. ¿Listo? Entonces, en mi caso, si mi tema es la pobreza, ¿cuál es mi tesis? Pues mi tesis, que es lo que yo pienso, podría ser la siguiente. Yo estoy en contra de la pobreza. Entonces, mi tesis podría ser, ¿por qué la pobreza obstaculiza el crecimiento de la economía colombiana? Ese sería un ejemplo. Si es la posición que yo tomo respecto a mi tema, respecto a la pobreza. Si fuera el aborto, que es el ejemplo que siempre les pongo, entonces el tema sería aborto, pero la tesis sería la posición que yo tengo frente al aborto, si estoy a favor o en contra. Si estoy a favor, podría ser por qué el aborto debería legalizarse en Colombia. ¿Listo? Ese sería un ejemplo. Ahora, mis argumentos para defender esa tesis, que en este caso les recuerdo, ¿por qué la pobreza obstaculiza el crecimiento de la economía colombiana? ¿Listo? Entonces, les voy a explicar cada uno de esos argumentos con los argumentos que tenemos acá, que son los tipos de argumentos. Entonces, ahora sí, a lo que íbamos. Todo esto que les hice fue una introducción para entender los tipos de texto donde ustedes verán argumentos, que son los más difíciles en el IFES. Un argumento es cuando usted da su opinión, o sea, lo que usted piensa o lo que usted siente, pero da razones para defenderlo. O sea que argumentar no es opinar. Si usted solo opina, usted se queda ahí. Pero para argumentar usted tiene que dar razones que defiendan lo que usted está pensando. ¿Listo? Entonces, eso es un argumento. Veamos los tipos de argumentos rápidamente. Tenemos el argumento de ejemplificación. ¿Qué es eso de ejemplificación? Muchachos, por lo general cuando se trabajan temas muy difíciles, muy abstractos, muy técnicos, el objetivo del autor es que todos los que lean su texto lo entiendan, ¿sí? Entonces sea comprensible para llegar a más público,
que es para que impacte más el texto. Entonces, ¿qué es necesario? Que utilice un lenguaje sencillo o que se dé a entender. Entonces, por ejemplo, los argumentos de ejemplificación se utilizan sobre todo para clarificarle al lector, para que para él sea más fácil entender lo que se está tratando. Por ejemplo, aquí vuelvo a lo de la pobreza. Esto va encadenado para que ustedes me puedan entender de una manera clara. Uno de mis argumentos para decir por qué la pobreza obstaculiza el crecimiento de la economía colombiana es la inflación. Entonces yo podría decir, la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad, de pobreza, en su mayoría trabajan en la informalidad, ¿sí? Y no contribuyen de una manera clara a la economía colombiana, lo cual produce inflación. Entonces un lector común diría, uy, ¿qué es lo que me acaban de decir? Está como un poquito complicado, ¿no? Un poquito complicado de entender. Pero si yo le pongo un ejemplo a mi lector para que él me entienda qué es lo que yo estoy diciendo, el lector va a decir, ah, ya le entiendo, ya es más fácil lo que usted me está diciendo, ya es más fácil de entender. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Si yo estoy hablando de la inflación, que la pobreza produce inflación en Colombia y ese es un obstáculo para el crecimiento de la economía colombiana, yo le podría decir, mire que hace unos 10 años o hace unos 5 años, si usted iba a una tienda y compraba una bolsa de 1 litro o poco más de 1 litro de leche entera, valía 2.200, 2.000 pesos. Pero si usted va hoy y compra una misma bolsa de leche, hoy en día, con el mismo peso colombiano en el mismo país, le puede valer 3.000 pesos o más de 3.000 pesos. Entonces, con eso usted le está dando a entender qué es la inflación, que es cuando se devalúa una moneda y por tanto todo es más caro. Entonces ya usted, aunque habló de inflación, de pobreza, de obstaculización del crecimiento de la economía colombiana, con ese ejemplo ya es más fácil defender su tesis y el lector ya entiende de qué usted le está hablando. Entonces, ese sería un argumento. Veamos ahora, por ejemplo, otro tipo de argumento y cuál sería el argumento que yo daría para que se... Es más, yo en este momento estoy ejemplificando. El otro tipo de argumento es el de autoridad. Entonces, es remitirse a autores, entidades u organizaciones que han trabajado o estudiado en un tema en cuestión. ¿Qué es eso de argumento de autoridad? Muchachos, es cuando uno cita a otro autor para uno defender o fortalecer la tesis propia. Entonces, de nuevo, si yo estoy hablando de por qué la pobreza es mala en Colombia, entonces yo cito a un autor para dos cosas. Para fortalecer mi tesis, para tomar un argumento, digamos el argumento de este autor, él piensa lo mismo que yo. Sí, tienen la misma línea de opinión, de pensamiento, pensamos iguales, ambos estamos en contra de la pobreza. Entonces yo lo cito a él, tomo un argumento de él, lo pongo en mi texto de manera citada y con eso doy fortaleza a mi tesis. Pero nosotros citamos a otro autor también para otra cosa y es justo lo contrario. Cuando el autor está, digamos, del lado opuesto, cuando digamos que un autor está a favor de la pobreza. Entonces, en ese caso, yo lo cito, pero yo lo que hago en este caso es contraargumentar. Es decir por qué yo pienso que esa persona está equivocada o que ese argumento es erróneo, porque es erróneo, porque está equivocado, porque no es válido. Y con eso estoy de nuevo dándole más fortaleza a mi tesis. Entonces, de una u otra forma, o lo utilizo para ayudar a argumentar o lo utilizo para contraargumentar y en cualquiera de los dos casos defender mi tesis. Ahora, resulta que aquí pasa algo muy importante que se llaman las falacias. Ese tema lo veremos en una clase, en una próxima clase, pero yo he mencionado mucho de las falacias. Las falacias son errores de pensamiento, cuando usted se equivoca y llega a conclusiones erróneas. ¿Qué pasa con el argumento de autoridad? ¿Y por qué usted aquí no puede caer en una falacia? Las falacias es común que las pregunte el IFES. Resulta que este argumento se puede convertir en falacia por lo siguiente. Imagínense que yo voy a hacer un texto argumentativo y mi tema es la carne. Mi tesis, la posición que yo tomo frente a la carne, sería ¿por qué la carne es mala para la salud? ¿Listo? Y resulta que para argumentar mi tesis, un argumento mío para dar razón de que la carne es mala para la salud,
Resulta que yo cito al actor Jim Carrey. De pronto ustedes lo conocen, es el de La Máscara. Resulta que él es un actor muy conocido y él dio un argumento por el cual la carne es muy mala para la salud. Y yo lo cito a él. El problema es que si bien yo cito a una persona conocida, estoy citando a una persona que no tiene nada que ver con este campo. Entonces, ahí el problema. Cuando ustedes van a citar a una persona, a un autor, tienen que tener dos cosas en cuenta. Primero, que sea una persona reconocida, porque eso va a ayudar que más personas lean su texto. Pero segundo, que sea una persona reconocida dentro del campo de investigación que ustedes están tratando. Entonces, en este caso, no es tan válida, si bien la opinión de las personas es válida, en este caso no es muy válida la opinión de Jim Carrey, sino que sería más válida la opinión de un médico, de un enfermero o personas que trabajan en el área de la salud o que han hecho investigaciones, que hay investigaciones, reportajes, artículos que me demuestran ese argumento. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Si yo voy a citar, yo tengo que citar a alguien que esté relacionado y que sea reconocido dentro del mundo o el campo que yo quiero tratar. O si no, estoy cayendo en una falacia. ¿Listo, muchachos? Y finalmente, para cerrar este tema, este era el más largo, ya los demás son muy cortos. Tenemos el argumento de cifras y datos. Cuando nosotros hablamos de cifras y datos, nos referimos a cuando leemos un texto, nos dan números, porcentajes, probabilidades, datos, cifras, para que nosotros pensemos de esa forma. Por ejemplo, me remito de nuevo al texto que estábamos creando de la pobreza. Digamos que yo digo, en el 2018, el 20% de la población colombiana, 20%, esa parte es importante porque ahí está la cifra, el 20% de la población colombiana se encontraba en estado de pobreza y debido a su mismo estado no contribuían de una manera satisfactoria a la economía colombiana, produciendo un decremento, una recesión o una devolución del 20% en su economía. De nuevo, otra cifra. Entonces, muchachos, eso sería un argumento de cifras. Cuando a mí me dan porcentajes, números, probabilidades, en este caso para defender cómo la pobreza está contribuyendo de manera negativa al crecimiento de la economía colombiana. Pero aquí puede suceder una falacia. Resulta que lo que yo le acabo de decir a ustedes es una falacia. ¿Por qué? Porque es lo que acabo de decir, no es un argumento. Porque resulta que yo no cité la fuente. Yo tuve que haber dicho de dónde saqué ese porcentaje, ese número. Entonces, en este caso, que yo dije, bueno, di todo el argumento de ahorita, yo tuve que haber dicho esto según una investigación de la ONU o esto según una investigación, no sé, de la UNICEF o del gobierno colombiano, del Estado Nacional colombiano en el 2018. Entonces, ahí también de nuevo uno puede caer en una falacia y ahí es donde ustedes tienen que estar pilas. Si les van a dar un argumento de cifras, no solo debe estar la cifra, también debe estar la fuente, de dónde salió ese número. Porque yo fácilmente me puedo inventar una cifra que me conviene a mí, que defiende mi tesis, pero resulta que me la inventé. Por ejemplo, alguien tiene el micrófono prendido un momento. Por ejemplo, vuelvo al aborto, ya para cerrar este tema. Imagínense que yo estoy a favor del aborto. Entonces, esto es un ejemplo. Entonces, yo quiero que legalicen el aborto en Colombia. Esa es mi tesis. Pero resulta que en mi argumento yo digo que una de las razones por las cuales hay que legalizar el aborto es porque mueren miles de personas y en ese momento digo, no sé, 100.000 personas, 100.000 mujeres al año en Colombia por aborto clandestino. Pero no cité la fuente. Ahí estoy cometiendo una falacia porque de pronto yo me invento esa cifra para que calce con mi argumento, para que defienda mi tesis. Entonces, es muy importante citar la fuente. Listo, entonces, hasta aquí porque vamos a ver otros 6, pero son mucho más corticos. Este era el más importante de todos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Quieren hacer un aporte, un ejemplo que se les venga a la cabeza? Lo que sea. Pueden escribir en el chat o pueden prender su micrófono como ustedes deseen.
Pero hasta aquí, ¿ustedes qué dicen? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No les quedó claro? Ustedes me dirán en el chat o prenden su micrófono. O si no, considero que, profe, va a hablar todo claro, profe, por el momento todo claro, vale, gracias. Una persona me dice, pero un momentico, todo claro, todo claro. Profe, ¿va a hablar de las diferentes falacias que hay o solo una en específico? María, en esta clase no. Resulta que a mí me dan un temario y yo tengo que seguir ese temario. Entonces, en el temario de hoy no son falacias, pero sí en una clase próxima veremos falacias. Que ese tema, mejor dicho, hay que verlo porque es fundamental en lectura crítica. Es muy importante. ¿Listo? Pero hoy no. De hecho, ya no vamos a volver a tocar lo de la falacia, era solo aquí. Bueno, pero muchas gracias, María, por la pregunta. Bueno, entonces continúo. De todas formas, saben que tienen el chat o el micrófono, lo pueden prender si tienen alguna duda o inquietud. Profe, un argumento de hecho puede ser un acontecimiento histórico que refuerce la tesis. Sí, señor. De hecho, puede ser un argumento de ejemplificación. Por ejemplo, si usted está, digamos, un tema es la Edad Media y usted quiere decir por qué la Edad Media fue un momento importante para el desarrollo de la humanidad. Entonces, en ese momento, un argumento suyo, un argumento de hecho, un argumento de ejemplificación puede ser citar un momento histórico que usted considere que aportó al desarrollo de la humanidad. ¿Listo? Entonces, sí. Sí, Rafael, muchas gracias por la pregunta. Bueno, listo, vamos con este tema. Resulta, muchachos, eso del tono de voz, bueno, el título es, a partir del tono de voz, modulaciones, podemos inferir. Tono de voz son las vibraciones de nuestra voz cuando nosotros hablamos. Entonces resulta que, imagínense que ustedes cierran sus ojos y solo me escuchan a mí, solo escuchan mi voz. Si yo hablo duro, con la voz ronca, rasgada, ¿ustedes qué imaginarán? Probablemente que estoy bravo, ¿cierto? Que estoy furioso. Entonces resulta que con el tono de la voz nosotros podemos inferir el sentimiento o la emoción que me está transmitiendo la otra persona. Si yo hablo muy pasito, pues de pronto un poco tímido tal vez. Si yo hablo con la voz entrecortada y nerviosa, tal vez tengo tristeza. Entonces es importante identificar el tono de voz. Pero reviso el chat. Oye, qué pena. Creo que me llegó un mensaje. Bueno, yo ya lo reviso rápidamente. Cuando nosotros entonces tenemos el tono de voz, cuando nosotros identificamos el tono de voz, podemos identificar el carácter o la actitud del autor, del autor del texto. Entonces, es importante por lo siguiente. Es la forma o manera en que el interlocutor, el autor o la persona utiliza para expresar sus ideas, emociones o sentimientos. Si usted logra identificar esto, sobre todo cuando usted escucha un discurso, usted va a lograr entender qué es lo que la otra persona le quiere transmitir a usted. Pero aún más importante, sobre todo para el IFES, porque este sí ya tiene que ver más con el texto escrito, es con el propósito del texto, que es la misma idea principal, que es el mismo tema, que es el mismo objetivo del texto, es exactamente lo mismo. El propósito es lo que el autor quiere lograr con el texto. Es el objetivo del autor. Entonces el objetivo del autor puede ser persuadirlo a usted, que usted piense de tal manera, o el objetivo del autor puede ser que usted entienda cómo el cambio climático está contribuyendo a la subida de temperatura del mundo. Entonces es el objetivo que quiere lograr el autor, que suele ser el tema, ¿sí? Un tip para encontrar el tema que es bastante sencillo es que siempre está al principio de un texto, nunca puede estar a la mitad o al final, porque con el tema a mí me introducen, me presentan lo que se va a tratar a lo largo del texto. Entonces, desde un principio se tiene que presentar el tema o el objetivo del autor. Entonces, siempre está en la introducción, en el primer párrafo. ¿Listo? Bueno, ya, Tatiana, aquí está su pregunta. Tatiana Imbachín me lo mandó mensaje directo. Oye, qué pena, esto ya no lo habíamos visto. Sí, Tatiana. Bueno, les recuerdo, lo dije al principio de la clase, pero no hay ningún problema.
El día de hoy, lo que estamos viendo son, según el temario que a mí me entregan, son los elementos importantes para entender un texto. Entonces resulta que en algunas clases, porque pues también hay cosas nuevas, pero en algunas clases tratamos justamente elementos importantes para entender un texto. Entonces saqué lo más importante de cada clase y sobre todo porque tenemos muchos estudiantes nuevos. Entonces aquí les hago, el objetivo es hacer una especie de repaso, porque a partir de la próxima clase empezamos con temas de lectura crítica que tienen que ver con democracia. Entonces, con esto se intenta hacer un resumen para los nuevos y un resumen y la palabra se me fue. Como un recorderis para los que ya estábamos, ¿listo? Pero rápido, es lo más importante de cada clase, ¿vale? Las palabras claves. Entonces, aquí rápidamente. Bueno, ¿ustedes tienen alguna duda del tema anterior? Este es sencillo, es muy corto. Lo importante es que, sobre todo, que tengan en cuenta el propósito, el tema. ¿Cuál es la clave? Está al principio del texto, ¿vale? Ya saben que tienen el chat o pueden prender el micrófono si les surge alguna duda. Yo estoy pendiente. Y puede ser mensaje directo por si ustedes no quieren que otra persona lo lea, no hay ningún problema. Bueno, con las palabras clave les doy 3 tips, 3 consejos para que ustedes las identifiquen rápidamente. Primero, son palabras sueltas. A lo mucho son 2 palabras, pero por lo general son 2, es una palabra. Nunca es una frase, jamás. Nunca es una frase, una oración, es una palabra o 2 a lo mucho. Lo segundo es que son sustantivos. Entonces, aquí rápidamente, muchachos, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo es una categoría gramatical que da nombre, ya. Es la que se encarga de nombrar cosas. Entonces, por ejemplo, si usted no sabe qué es un sustantivo, usted pregúntese, ¿esto tiene un nombre por el cual yo la identifico? Si su respuesta es sí, entonces es un sustantivo. Por ejemplo, ustedes imagínense esto, ¿cómo se llama aquel objeto que yo meto una hoja y me entrega una fotocopia? Entonces yo digo, se llama impresora. Entonces, yo puedo nombrar a ese objeto por medio de una palabra, impresora. Impresora es un sustantivo. Entonces, si ustedes tienen problema para identificar un sustantivo, simplemente pregúntense, esta palabra de la cual estoy dudando si es sustantivo o no, nombra algo o gracias a ella yo puedo identificar algo. Entonces, si la respuesta es sí, es un sustantivo. Por ejemplo, los nombres de todas las personas son sustantivos. Que Daniela, Jimena, Juan, Daniel, todos esos son sustantivos porque nombran a una persona. Con eso identifico yo a una persona. Entonces, son palabras a lo máximo 2, son sustantivos. Y lo tercero, a veces, no siempre, pero a veces, son palabras que no conocemos. ¿Por qué? Les hago la explicación rápida. Nosotros en nuestro diario vivir, por lo general todos los días, para expresarnos utilizamos palabras sencillas, palabras comunes. No solemos utilizar palabras sofisticadas, palabras refinadas, palabras objetivas o muy formales. No, utilizamos palabras comunes para darnos a entender con el otro, con la otra persona. Por lo general, palabras que conceptualizan acciones complejas, no las conocemos porque no las solemos utilizar en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando vimos el tema extenso de palabras claves, que nos detuvimos mucho más, leímos un texto de una residencia universitaria, de unos estudiantes, de pronto se acuerden algunos, y tocábamos la palabra mobiliario. Entonces, resulta que mobiliario quiere decir conjunto de muebles, o sea, lo que nosotros utilizamos en nuestras salas para sentarnos. Nosotros en nuestro diario vivir no decimos mobiliario, decimos los muebles y ya nos damos a entender con el otro, con la otra persona. Ese mobiliario era una palabra clave dentro del texto, pero casi no lo conocemos porque es una palabra que conceptualiza algo que no solemos, que de pronto puede ser un poco complejo y por lo tanto no lo utilizamos. Entonces, hay un ejemplo de por qué a veces las palabras desconocidas son palabras claves. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una palabra clave? Son aquellas que definen un concepto, que son generales o engloban mucha información. Es decir, recopilan los conceptos más importantes de los textos. ¿Listo, muchachos? Eso es una palabra clave. Hasta ahí, ¿tienen duda, inquietud, pregunta? ¿No les quedó claro? ¿Necesitan que repita algo?
Ustedes saben que nomás es que lo digan y yo lo hago. ¿Listo? Bueno, intentemos ir un poquito rápido para que sea un repaso, sobre todo un repaso. Y ya con esto cerramos un eje temático. Bueno, hasta ahora no. Bueno, listo muchachos. Entonces continuemos. Otro elemento importantísimo que usted tiene que identificar cuando lee un texto es, resulta que para que un texto sea más entendible, los autores suelen organizarlo. Ya, alguien tenía el micrófono prendido. Los autores, por lo general, suelen utilizar ciertas pautas para organizar su texto, para que usted lo entienda. Por ejemplo, que en el primer párrafo esté la idea principal y no esté abajo, para que usted desde un principio se entere qué es lo que está leyendo. Entonces, hay ciertas estrategias organizativas que ayudan a que usted entienda un texto. Veamos la definición técnica. Las estrategias para la comprensión lectora de un texto se fundamentan en el conocimiento de la organización de los contenidos del mismo. Pues cómo se organiza lo que se dice en el texto. Es decir, existen estructuras comprensivas que organizan un texto. Tengo un mensaje. Listo. ¿Dónde está el chat? Listo, Juan. Juan me mandó un mensaje directo. Listo, muchas gracias y vale, lo tendré en cuenta. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias organizativas? La macroestructura y la microestructura. Estoy segurísimo que en el colegio en algún momento los pusieron a ver este tema, que les decían, léanse tal libro y hacen la macroestructura, hacen la microestructura, o léanse tal capítulo de un libro. Eso por lo general lo hacían mucho en los colegios. Pero, ¿qué es eso de la microestructura y la macroestructura? Micro se refiere pequeño y macro se refiere a lo grande. Por ejemplo, yo aquí les pongo el planeta Tierra, sería como la macroestructura, lo grande, lo que engloba. Y la microestructura sería ya lo pequeño, por ejemplo, el continente africano. Sería ya una parte de la macroestructura. Bueno, ¿qué es macroestructura? Es un resumen de todo el texto. Sí, es lo que engloba todo el texto. En este caso es el sentido global o universal de un texto, que es el asunto que trata, es decir, el tema o idea principal. Para usted sacar la macroestructura tiene que leerse todo el texto, porque, de nuevo, para usted poder hacerla, tiene que resumir el texto, ¿sí? Englobar todo lo que se dijo en el texto de una manera, de manera que usted esté haciendo una síntesis. La macroestructura a veces suele ser el tema, porque el tema ya de por sí me suele englobar todo lo que se trata en el texto. Pero usted también puede hacer un resumen hasta de una hoja. Pero sí, lo importante es que usted logre englobar el texto. ¿Listo? La microestructura sí es muy cortica. Y esa sí se la pregunta muchísimo el IFES. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando le dicen, un momento. Listo, perdón, qué pena con ustedes. Cuando el IFES le pregunta sobre la microestructura, ustedes leen un texto, el IFES les da un texto y resulta que el IFES saca un fragmento del texto y en la pregunta les dice, ¿qué quería decir o cuál era la intención del autor con este fragmento? Y le ponen un fragmento, un párrafo, un pedacito del texto. Esa es la microestructura. La microestructura es entender estructuras locales, pedacitos del texto. Entonces, si la macroestructura es entender todo el texto y que usted logre hacer un resumen, la microestructura es que usted logre entender un pedacito del texto, un párrafo, una oración, una idea. Y eso se lo pregunta. Por ejemplo, cuando es macroestructura, el IFES le puede preguntar por cuál fue la conclusión del texto o cuál era el objetivo del autor con el texto. Eso sería macroestructura. Microestructura, cuando le preguntan a qué se refería el autor con este pedazo con este fragmento, sobre todo con este fragmento.
O incluso cuando le ponen una sola palabra. Una sola, por lo general es una palabra clave que usted no conoce, una palabra desconocida que es compleja, y por la microestructura, por el, digamos, el pedazo de... Ya ahí desactivé el micrófono. Por la zona donde se encontraba esa palabra, la microestructura, los alrededores en el texto, usted ya infiere cuál es el significado de la palabra, cuando le preguntan por el significado de una palabra. Entonces, ahí está cuando el IFES les pregunta por macro y por micro. ¿Listo? Ese tema muy importante. Reviso el chat. ¿Cómo es la mejor manera de responder e identificar esas preguntas? Me pregunta Luna Márquez. Luna, cuando le preguntan por la macroestructura de un texto, y usted ya lo leyó, no es necesario que lo vuelva a leer, sino que lea el último párrafo o la conclusión, porque resulta que en la conclusión está lo que se dijo en todo el texto, de manera sintetizada. Profe, ¿podría repetir cómo es lo que se ve de la macro y microestructura en el IFES? Claro, ya lo repito, Alex. Espera un momentico, sigo con Luna. Entonces, Luna, si le preguntan por la macroestructura, usted puede irse directamente a la conclusión. Ahí usted la encuentra. Porque en la conclusión se suele hacer un resumen, se vuelven a citar los argumentos que se citaron a lo largo de todo el texto para ya terminar bien el texto. Eso por lo general, ¿sí? O si le preguntan que cuál fue la intención del autor, entonces yo le recomendaría que leyera la conclusión o que se fuera al principio del texto, que es cuando a usted le presentan el tema, la tesis, lo que el autor quiere o la intención del autor o la opinión del autor respecto a un tema. ¿Cómo responder cuando es microestructura? Entonces ahí sí es que cuando es microestructura, que le suelen preguntar es por palabras claves, que por lo general son palabras desconocidas, lo que yo le decía hace un momento ahora cuando veíamos palabras claves, son palabras complejas que por lo general no las conocemos, pero que toca sacarlas por el contexto. Entonces, para responder esa pregunta, usted no tiene que leer todo el texto. Usted solo tiene que buscar en el texto donde está esa palabra en específico y leer un poquito antes y un poquito después, ¿sí? Por lo general busca el punto, un punto ortográfico, el punto que me separa ideas cuando uno pone un punto. Entonces, busca la palabra y busca hasta donde esté el punto anterior y busca hasta donde esté el punto siguiente después de la palabra y lee toda la información que hay entre esos dos puntos. Eso le ayuda, ¿listo? Para entender, para contextualizar la palabra y sacarla, o sea, sacarla por contexto. Entonces, Alex, en ese orden de ideas, cuando es macroestructura, le preguntan por la intención del autor con su texto, le preguntan cuál fue la conclusión. No cuál fue la conclusión, eso sería más microestructura. Entonces le preguntan cuál fue la intención del autor, es muy general. Si es microestructura, que es más común que la macroestructura, en la microestructura sí hay varias preguntas. Una sola palabrita que le dicen sinónimo de esta palabra o qué significa esta palabra es microestructura. Si le ponen un fragmento del texto, entonces también es microestructura porque es una localidad del texto, un pedacito. Entonces le dicen, ¿qué quería decir el autor con este fragmento? O incluso ni siquiera, a veces no son tan literal en el IFES y le dice, y resulta que ese pedacito, ese fragmento es un argumento. Y le dicen, ¿cuál sería un contraargumento del argumento presentado? O sea, le presentan un fragmento y ese fragmento es un argumento. ¿Cuál sería un contraargumento? Entonces, Alex, así a grandes rasgos, ese sería el tipo de preguntas que podría salirle a usted. No me deja... Ya, pero... Ya continúo. Entonces, ¿listo, Alex? Ese sería el tipo de preguntas, tipo IFES. Listo, no hay problema, con mucho gusto. Vámonos a las referencias. Espere, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Ahorita en las preguntas los voy a necesitar, mejor dicho. En lo de las referencias, está relacionado con las palabras claves.
pero son palabras que cuando usted las lee, los remite a cierta información, ¿sí? Si usted lee cierta palabra, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, entonces es una palabra que lo referencia a usted a un acontecimiento. Entonces son palabras claves, sí, pero son palabras más específicas, porque cuando usted las lee, usted de por sí ya debe conocerlas y los referencia a un acontecimiento, a una historia, a algo en específico. Veamos cuáles son esos tipos de referencias. Entonces, la referencia es un número, un dato, que puede ser un nombre, que permitirá la posterior localización de una cosa u objeto cuando sea necesario en cualquier ámbito. Por ejemplo, muchachos, cuando nosotros trabajamos este tema de referencias, veíamos un texto de la Guerra Fría, pero resulta que en ningún momento del texto nos dijeron que era la Guerra Fría. Y de hecho una pregunta era, ¿a qué momento histórico se refiere el texto? Y la respuesta era Guerra Fría. Entonces, en ese caso, nosotros ¿cómo identificamos qué es la Guerra Fría si en ningún momento del texto nos dicen, estamos en la Guerra Fría? Y hay una pregunta que le dice, ¿a qué acontecimiento se refiere el texto? Es cuando usted tiene que buscar palabras claves que lo referencien. Entonces, en el texto, por ejemplo, nos hablaban de unos tanques soviéticos que estaban invadiendo Praga. Praga es la capital de República Checa y República Checa se encuentra en Europa Oriental. Y resulta que durante la Guerra Fría, la URSS, esos tanques soviéticos, conquistaron zonas de influencia que eran parte de la Europa Oriental. Los conquistaron, se volvió zona de influencia, los dominaban, los administraban, eran parte de su territorio, entre comillas. Entonces, también nos hablaban de unas avionetas rusas que pasaban a toda la noche. Y también nos decía el protagonista en el texto, viajaba de Zúrich a Praga. Y resulta que Zúrich es una ciudad suiza. Históricamente Suiza siempre ha sido neutral y nunca la han invadido. No la invadieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, no la invadieron los soviéticos durante la Guerra Fría. Entonces hacen la comparación que en Zúrich todo bien, todo chévere, allá no hay problema, no hay guerra, y que él siente el cambio cuando llega a Praga, los tanques soviéticos, las avionetas rusas en Praga, de Checoslovaquia, de República Checa. Entonces, si ven, muchachos, que en ningún momento del texto nos hablaron de Guerra Fría, pero nosotros por el contexto, por las palabras claves, nos referenciamos. Cuando nosotros leemos textos literarios, esas referencias pueden ser de tres tipos: sociales, culturales o ideológicas. ¿Cuáles son sociales, culturales e ideológicas? Sociales, las que están directamente relacionadas con un acontecimiento histórico. Ya, pare de contar. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Por ejemplo, la de la Guerra Fría que les acabé de hablar es una referencia social. Referencia cultural. Esa se refiere más a las poblaciones en sí, cuando hablamos de su comida, de su gastronomía, de su historia, de sus habitantes, ya es directamente lo que está relacionado con las sociedades que pueblan la tierra. Entonces nosotros leíamos un texto de... Uy, se me fue el nombre del barrio. Era un barrio en Cartagena. Muchachos, los que se acuerden, o de pronto alguien de Cartagena que esté aquí en la clase. Un barrio que es supremamente importante para Colombia y que es muy importante en Cartagena porque ahí está localizado digamos, la historia de Cartagena, la del pasado antiguo de Cartagena. Están las casas de estilo colonial. ¿Alguien recuerda? La ciudad amurallada, sí, pero tiene un nombre. Es un barrio Getsemaní o algo así. Sí, ¿quién lo dijo? Samuel, creo. Samuel, gracias, Getsemaní. Sí, bueno, lo mandó mensaje directo. Exacto, esa era. Entonces resulta, muchachos, que a usted puede que no le digan Getsemaní, el barrio turístico, histórico de Cartagena. Ahí hay un contraste porque Cartagena tiene edificios altos, hoteles, y está ese barrio que es colorido, casas pequeñas, antiguas. Sí, entonces eso es cultural. Y resulta que a usted no le hablan de
de Getsemaní por ningún lado, pero le hacen referencia, le hablan de un contraste en la ciudad de Cartagena. Le hablan de unas casas pequeñas pero coloridas que tienen unas flores o rosas en los balcones, que es muy típico. Getsemaní, sí. ¿Cuál otra? Que son casas coloniales. Sí, no le dicen a usted por ningún lado Getsemaní, pero le dan a entender eso. ¿Listo, muchachos? Eso es una referencia. No, no le dicen a usted qué es, pero hay una palabra clave que le ayuda a entender. Y finalmente están las ideológicas. Cuando hablamos de ideológicas, ¿cómo puede ser eso? No solo hablamos de política, hablamos del pensamiento de cada quien, lo que cada quien piensa. Imagínense que hablamos, no sé, de políticas de izquierda. Estamos hablando de políticas de izquierda, pero no nos dicen directamente que este político es de izquierda. Esto sobre todo es más para sociales, muchachos. Yo les doy el tip de todas formas, así estemos en lectura. Imagínense que les ponen un tipo de política que es de izquierda. Y en el texto la pregunta es, ¿a qué ideología política pertenece esta propuesta? Y resulta que la respuesta es derecha, centro, izquierda, bueno, lo que sea. Y en la propuesta nos dicen algo así como nacionalizar, no nacionalizar, poner aranceles a los productos a los productos extranjeros que llegan a Colombia. Es decir, yo les explico. Por ejemplo, el chocolate holandés. Entonces, ese chocolate holandés lo mandan desde Holanda hasta Colombia, pero resulta que en Colombia también se hace chocolate. Entonces, ponerle aranceles al chocolate holandés es que valga más plata en Colombia, para que los colombianos prefiramos comprar productos colombianos porque son más baraticos. Medidas proteccionistas, eso, la palabra es el proteccionismo, gracias. Diego, muchas gracias, Diego. Esa es la palabra, proteccionismo. Eso es una política de izquierda, no de derecha. Una política de derecha sería una liberalización de la economía, como esto que pasó en el 91 con Gaviria, lo de la liberalización económica. Entonces, eso sería. De hecho, muchachos, yo recuerdo en mi ICFES, cuando yo presenté el ICFES, recuerdo que me hablaban de Marine Le Pen, que es una política francesa, una mujer política francesa. De hecho, se lanzó a la presidencia de Francia y ella es de corte izquierdista y hablaban de proteccionismo. Pero en ese caso no le preguntaban que qué ideología política era, sino que le decían qué tipo de economía es la que ella está de federalismo, estaba proteccionismo y no me acuerdo cuál era proteccionismo. Y ella decía que había que ponerle a esos franceses prefirieron franceses porque es un poquitico más barato. Y eso sería una referencia ideológica. No le dicen a usted por ningún lado de políticas de izquierda, pero usted este sí ya es un tipo. Un momentico, ya vuelvo a presentar, ¿vale?
Por ejemplo, ahorita con lo de la Guerra Fría, no me dicen en ningún momento Guerra Fría, pero me dicen ciertas palabras que me ayudan a determinar de qué acontecimiento histórico estamos hablando. Resulta que a veces esas palabras puede que no sean muy adecuadas, muy puntuales, muy concretas y me lleven a la duda. O sea que no son suficientes para usted entender de qué me están hablando. Entonces, en ese caso se puede caer en ambigüedades o doble sentido. Bueno, antes de continuar, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud? Muchachos, ustedes tienen la última palabra, me dirán si tienen dudas, pueden prender el micrófono, ya saben. ¿Quieren hacer un aporte? No hay problema. No, señor, todo claro. Listo. De todas formas, necesito ahorita que me participen muchísimo en las preguntas, ¿vale? ¿Cuál era la ambigüedad? Ya la vamos a ver, no me preocupe. Profe, un segundo término de apuntar este tema. ¿Cómo, profe? Un segundo. Ah, listo, no hay problema. Vale. Listo, todo claro. Vale, muchachos. Este es el tema. ¿Listo? Las referencias. Entonces pueden ser sociales, culturales o ideológicas. Esas. Listo. Y cuando no son concretas, no son directas, podemos caer en ambigüedades. Entonces veamos lo que es ambigüedad y doble sentido. Bueno, el tema básicamente se llama contenido implícito por medio de ambigüedades o doble sentido. Implícito, muchachos, es cuando usted lee un texto y le preguntan algo y no está directamente en el texto. Es algo que usted tiene que inferir. ¿Listo? Y lo contrario, lo que está explícito es que usted le preguntan algo y está directamente en el texto. Entonces resulta que le preguntan cuántos años tenía Juana. Y en el texto de Juana le dice, ella murió cuando tenía 54 años. Entonces usted dice, ah, bueno, aquí directamente en el texto está la respuesta, 54 años. Entonces marco 54 años. Eso es explícito. Implícito, que es lo que vamos a ver, es lo contrario. Cuando no está en el texto directamente, pero se lo da a entender por medio de referencias. Entonces hablamos de ambigüedad y doble sentido. La diferencia es que doble sentido, como su nombre lo indica, es dos sentidos nomás, solo dos. Ambigüedad sí puede ser 2, 3, el número que sea, ¿listo? O sea que ambigüedad y doble sentido vienen siendo lo mismo, pero ambigüedad abarca el doble sentido y triple, cuádruple sentido, que ya no se dice así, ya solo se dice ambigüedad. Bueno, ¿qué es eso? Es cuando hay pie a la duda, a la confusión, cuando algo no es lo suficientemente claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que esa vez, sí, sería implícito, me dice Rafael, profe, la ambigüedad y el doble sentido sería implícito. Sí, correcto, es implícito, o sea que hay que inferir. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vimos este tema, creo que esto fue la primera clase, me preguntaban que cuando una persona era ambigua, que les diera un ejemplo de cuando una persona era ambigua. Yo les daba este ejemplo. Una muchacha se le insinuó a usted. La muchacha está enamorada de usted, le gusta. Sí, está enamorada de usted. Entonces ella se le declara a usted. Pero ella no es directa. Ella le dice, no, es que me gusta tu voz, me gusta tu cara, me pareces una persona agradable, eres muy simpático. Ella no le dice a usted, usted me gusta. Y los hombres, por lo general, no captamos las indirectas. Eso es una indirecta, por ejemplo. Entonces, esa persona podríamos decir que es un poco ambigua. Estrictamente en el sentido de la palabra sería un poco ambigua, porque ella no está diciendo, usted me gusta. Le está diciendo, no, tal cosa, mire tal cosa, usted me cae bien, me parece simpático. Eso sería ser una persona ambigua, porque da pie, aunque de pronto en este sentido no de tanto pie, pero podría dar pie a la confusión. ¿Listo? Eso es lo más importante. La ambigüedad y el doble sentido da pie a la confusión. ¿Vale? Entonces, veamos bien qué es ambigüedad y doble sentido, que vienen siendo lo mismo. Ambigüedad
que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a duda, incertidumbre o confusión. Entonces, aquí hay un ejemplo para entender qué es eso de la ambigüedad. Leamos. De hecho, yo recuerdo que cuando vimos esto, una estudiante hizo un apunte muy bueno. Creo que Cecilia era el nombre, no recuerdo. Y si no estoy mal, ella nos decía que este era Julio César, ¿no? Julio César, un conquistador romano. Entonces vamos a decir que es Julio César porque no recuerdo bien. Entonces, muchachos, aquí en esta caricatura tenemos a Julio César, que fue un conquistador romano, y al otro lado tenemos a Hitler, el de la Segunda Guerra Mundial, el que dirigía el ejército alemán, Hitler. Bueno, entonces resulta que Julio César, bueno, la cosa es que ambos son conquistadores, básicamente. Julio César le dice a Hitler, Napoleón está tomando Malta. Entonces Hitler le responde a Julio César, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Entonces le responde Julio César a Hitler, creo que no estamos hablando de lo mismo. Y aparece Napoleón tomándose una gaseosa. Bueno, ¿cuál es la ambigüedad aquí? Resulta que hay un producto, bueno, es una sustancia natural, de hecho, que se llama la malta. Con la malta se hacen bebidas, pueden ser embriagantes o bebidas que calman la sed. Por ejemplo, la Pony Malta, que es muy común acá en Colombia, está hecha de malta, de ahí el nombre, Pony Malta. Y también es embriagante, no la Pony Malta, sino la malta en general. En algunos casos también puede ser una bebida embriagante. Pero resulta que Malta también es una isla muy importante en el Mediterráneo, en Europa. El Mediterráneo es un mar de Europa, ¿listo? Y es un punto muy estratégico, está en la mitad del Mediterráneo. La capital es La Valeta. Entonces, claro, hay ambigüedad porque Julio César le dice a Hitler que Napoleón se está tomando a Malta, ¿sí? Entonces, claro, Julio César se refería, se está tomando una gaseosa de Malta, pero Hitler le entendió, como ellos dos son conquistadores, le entendió que estaba conquistando la isla de Malta, que es un punto muy estratégico para Europa. Ahí es la ambigüedad, muchachos, hay confusión, no fue directamente claro. Veamos el doble sentido, que es lo mismo, pero es solo cuando hay dos sentidos, o sea, la ambigüedad se puede entender de dos formas. Una frase puede ser entendida de dos maneras, usualmente como una forma de humor. Los chistes suelen basarse en el doble sentido. Entonces, por ejemplo, esto es de una historieta muy famosa que se llama Calvin Hobbes. Entonces, si no recuerdo mal, Calvin es el niño mono que aparece en la historieta. Entonces, Calvin, el niño mono, el de aquí abajito, le dice a su papá, quisiera poder ir a la luna. El papá le responde, ¿y yo que fueras? Y la esposa, la mamá del niño, le responde ofuscada, querido, al esposo. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? El niño dice quisiera poder ir a la luna, o sea, el niño quisiera ser astronauta y poder ir hasta la luna. El padre le dice, ¿y yo que fueras? Y la esposa le dice, querido, como en tono de, uy, ¿cómo va a decir eso? Bueno, ¿a qué se refiere el padre? ¿Cuál es el doble sentido? Puede referirse a que a él le gustaría que su hijo cumpliera su sueño de ser un astronauta y llegar a la luna, o resulta que Calvin a veces es muy cansón y de pronto al papá le gustaría que él se fuera a la luna para que lo dejara en paz, para que lo deje en paz al papá. Ahí está el doble sentido, ¿sí? Y ahí, de hecho, los chistes, el humor, se basan en el doble sentido, ¿sí? Que haya espacio a la confusión. Listo, muchachos, eso era. Nos demoramos una hora. Bueno, otros elementos importantes a tratar o que ustedes tienen que entender cuando leen un texto es la gramática, la ortografía, el tipo de tema y la retórica. Gramática, que se sigan las leyes de la gramática española. Por ejemplo, gramática sería que en un texto diga, la reciente investigación concluyó que el 40% tal cosa, en lugar de decir
40% concluye 40% investigación concluye. En el primer caso hay un orden de las palabras, se puso primero el sujeto, bueno, se siguió unas reglas gramaticales, o sea, ¿qué palabra va primero para que se entienda mejor? En la segunda hay un revueltijo de palabras, entonces no se entiende bien la idea. Eso es la gramática. La ortografía es que las palabras lleven tilde, que usted ponga comas, ponga puntos. Por ejemplo, si usted dice, niños, vamos a comer. Entonces, si usted lo escribe como niños, o más, mejor así, vamos a comer, niños. Si usted no pone coma y usted lo escribe, dice, vamos a comer niños. O sea, unos caníbales que quieren comerse unos niños. Pero si usted dice, vamos a comer, coma, niños, entonces usted está llamando a unos niños que se acerquen porque van a ir a comer a cierto lugar. Entonces, eso es ortografía, que ponga los puntos cuando son, las comas cuando son, porque si usted se equivoca, cuando usted se equivoca, si usted se equivoca, pues puede que el lector le entienda mal. Eso es algo que cuida mucho el IFES, que los textos que ellos ponen, que tengan los puntos, que tengan las comas bien puestas, para que se entienda. El tipo de tema, los temas que se van a tratar, y la retórica es la ciencia que, digamos, el objetivo de la retórica o la retórica en sí es cuando una persona habla de manera sofisticada, refinada, objetiva, formal, de manera armoniosa, bonita, pero que se da a entender. Eso es la retórica. Y la retórica ayuda mucho a persuadir. Cuando usted habla bien, cuando usted utiliza palabras rimbombantes, palabras chéveres, pero se da a entender, eso es la retórica. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí va el tema. Esto fue un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo más importante, hubo temas que no tomé porque en las clases veíamos varios temas que no estaban relacionados directamente con el tema de hoy. Entonces, esto fue básicamente un repaso para los nuevos, un repaso para los que están desde la primera clase y un recorderis para los nuevos. ¿Listo, muchachos? Bueno, hasta ahí. De este tema tienen dudas, inquietudes, lo que sea, o quieren hacer un aporte, una idea que se les vino a la cabeza. ¿Me recuerda qué es la gramática, por favor? Es la parte de la lingüística que estudia las reglas que se deben llevar a cabo en la lengua. De hecho, gramática es más que eso, se refiere a la sintaxis y a la... Era sintaxis y otra cosa, no recuerdo, pero ustedes no tienen que saberse el significado formal porque el IFES nunca se los va a preguntar. Pero lo que tienen que saber es que es importante la gramática porque le determina a usted ciertas leyes a la hora de hacer un texto, que debe ir primero el sujeto, luego el verbo, primero el sujeto, luego la acción, cosas así para que sea más fácil entender. Bueno, yo veo que Valentina Díaz tiene la mano alzada, entonces Valentina, ¿quiere decirnos algo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gramática y ortografía? Vale, Valentina, muchas gracias. Ortografía se refiere a las puntuaciones y a escribir bien las palabras. Pero la ortografía no tiene que ver con el orden de las palabras. Ya eso lo tiene que ver es la gramática. Entonces, gramática está más relacionada con el orden, con las reglas que usted tiene que seguir a la hora de escribir algo. Ortografía ya se centra en la palabra como tal. ¿Cómo se escribe una palabra? Entonces, que lleva tilde, si no lleva tilde, eso, gramática no le habla de tildes. Ortografía sí le habla de tildes. Ortografía es que usted sepa poner un punto, una coma. ¿Me recuerdas qué es retórica, por favor? Claro que sí. Retórica es la ciencia o retórica, pues no es una ciencia. Simplemente es cuando una persona habla de manera elegante, sofisticada, refinada, bonito, que habla bonito. Sobre todo eso lo intentan hacer los políticos. Pero que se entienda, que logre que la gente entienda. Se utilizan, por ejemplo, palabras rimbombantes. Por ejemplo, en lugar de decir agua, dicen el líquido fructífero de la vida que nos ha acompañado alrededor de la historia. Eso sería retórica. No dicen agua, no son concretos, se dan a entender y suena hasta bonito. Sí, en lugar de decir agua, dicen el líquido fructífero azul que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia.
Eso sería retórica. ¿Listo? Entonces, hablar bonito, pero darse a entender. ¿Se podría usar la retórica en grupos sociales? No entiendo bien la pregunta. No. Sí, o sea, sí. No entendí bien la pregunta, pero si usted se refiere con amigos en una conversación, sí. Por ejemplo, es muy común que personas utilicen la retórica cuando quieren convencer a otra persona. Por ejemplo, es muy común que entre un grupo de amigos empiecen a debatir sobre el aborto. Entonces, una persona no habla de aborto, sino de interrupción del embarazo. Entonces, es una forma aún más formal de decirlo, ¿sí? Valga la redundancia. En el caso de la gramática sería algo macro y en la ortografía algo micro. Santiago puede tomarlo así, de hecho, muy buen apunte. Sí, podría diferenciarlo usted de esa forma. Muchas gracias, Santiago. Y muchas gracias también a todos los que han preguntado, ¿vale? Un mensaje nuevo. No, gracias a usted, tranquilo. Tranquilo, Santiago. Bueno, ahora sí, vámonos para las preguntas tipo X. Tenemos artico tiempo. Bueno, muchachos, como yo les digo, los textos que trabajamos en lectura crítica por nada del mundo los pueden dejar olvidar. De hecho, yo les entrego a ustedes, les voy a entregar un texto, un documento PDF con todos los textos que hemos trabajado hasta ahora, con las preguntas, con las respuestas. Porque yo tenía entendido que ustedes podían acceder a este material, pero ustedes me habían dicho que no, ¿cierto? Que no podían acceder o ustedes no, digamos, no tienen como un link donde ven este material que yo les estoy mostrando ahorita, que yo hice con antelación. Entonces yo les entrego un documento, ¿dónde lo van a ver? En el foro. Entonces entren al foro, donde pueden ustedes poner preguntas. Y ahí lo van a encontrar, ¿vale? Bueno, como les dije, hoy solo vamos a trabajar caricaturas, ¿listo? Historietas en español, cómics en inglés, pero en español la traducción es historieta. Bueno, entonces vamos a trabajar con esto. Necesito que alguien, por favor, me ayude con la lectura, es súper corta. Y vamos a las preguntas. El que quiera, solo alza la mano y lee ese pedacito. Listo, Alejandra, por favor, Aleja. Buenas noches. A ver si entiendo bien. Todo funcionaba bien en el planeta hasta que sus primos se creyeron superiores. Muchísimas gracias, Alejandra. Listo, entonces, no les voy a decir porque hay una pregunta. Alguien les pregunta a unos primates. Todo iba bien hasta que sus primos, ¿quiénes serán esos primos? Se creyeron superiores. Le pregunta una cosa, no voy a decir qué es porque hay una pregunta que es de eso, a unos primates. ¿Listo? Entonces, véanla bien, analícenla, vuélvanlo a leer y ya pasamos a las preguntas. Bien, vamos a las preguntas. Aquí tienen, yo por lo general les doy 2 minutos, pero en estas preguntas tienen 1 minuto. Son muy sencillas. ¿Listo, muchachos? Recuerden, ustedes en el IFES en promedio deben demorarse 2 minutos por pregunta, pero pueden demorarse 1 minuto hasta 10 minutos, 15 minutos. ¿Listo? Pero en promedio 2 minutos. En estas dos les doy 1 minuto, ¿vale? Entonces, no me respondan, yo les mando votación. Ah, para la 10, primero para la 10. Ah, bueno. 10, el personaje que formula la pregunta en la imagen anterior es un pariente de los primates, un Homo sapiens sapiens, una planta carnívora o un extraterrestre. Ahí les lanzo la encuesta. Paula, claro, me vuelvo un segundo a la imagen, ¿vale?
Mm, Bueno, ya que se pudo ver el texto anterior, resolvamos estas dos preguntas ya que se está acabando el tiempo. Entonces, solamente para concluir la sesión. ¿Quién me puede colaborar con la pregunta número 10? ¿A qué se refería la imagen anterior? No sé si todos alcanzaron a ver la imagen anterior o la devuelvo un poquito. Bueno, acá una persona está comentando D y B. D. Bueno, entonces, bien, bien, sí. La respuesta a esta pregunta es la de un extraterrestre, que es la imagen que ya la vuelvo a poner para que la evidencie. Esta. Entonces, a ver si entiendo bien. Todo funciona bien en el planeta hasta que sus primos se creyeron superiores. Como ven, el texto está saliendo de pues un pequeño marcianito verde, entonces sí, hace alusión a un extraterrestre. La siguiente pregunta, la 11. La relación entre primos mencionada en la imagen anterior alude ¿a qué alude? Bueno, estoy recibiendo varias respuestas. B. La teoría de evolución de Charles Darwin. Sí, es bastante, esta pregunta fue bastante sencilla. Entonces, sí, hace teoría a la evolución de Charles Darwin. Esta sesión es un poquito más extensa, la de las preguntas, las preguntas que quedan. Entonces, solo respondamos estas dos, ya que pues está acabando el tiempo y necesito darles algunos avisos. El resto de preguntas que pues estaban destinadas en este tiempo de clase adicional, las voy a subir en un foro para que pues, puedan ver las imágenes con sus respectivas respuestas, ¿vale? Para que no quede cortada la sesión. Bueno, a lo que se refería el profe ahorita, que decía la gramática que tenía que ver con el orden, y Grace hizo la anotación de que donde quedaba la coherencia y la cohesión. Eso también va en el orden que afecta a un texto, por así decirlo. Como dice Grace, la cohesión y la coherencia importan, pero pues yo creo que el profe se refería más como un orden lógico que tiene que ver con la gramática, ¿vale? Entonces esa parte ahí es la duda que tenía Grace. Bueno, hasta aquí va la sesión de hoy y ahora vienen algunos anuncios que se dieron al principio de la clase, pero pues no todos habían ingresado, ¿vale? Entonces, anuncios importantes. El día sábado se va a realizar el segundo simulacro para que estén muy pendientes a los horarios y para que se puedan programar. Las personas que tengan compromisos ese día, por favor me avisan o nos los hacen saber para ver si se puede abrir un espacio para que puedan realizar extra tiempo la prueba, ¿vale? El próximo miércoles se supone tendríamos clase, pero queda cancelada ya que cae un día 7 de velitas, entonces es un día familiar. Ese día no hay sesión, pero el día lunes y viernes de la próxima semana sí hay sesión. El sábado de la próxima semana se da por concluido el curso con la segunda sesión de orientación vocacional. Bueno, entonces esta sesión va más enfocada al tema de la familia. Los padres que puedan acompañar esta sesión, excelente. Si no pueden, no hay problema, pero lo ideal sería que ellos nos estuvieran acompañando. No sé si tienen alguna pregunta de estos avisos que acabo de dar o todo quedó claro. Ok, claro, pues. Listo. Entonces, no siendo más, ya son las 8:30, entonces damos por concluida la sesión y las preguntas quedan pendientes para subirlas en un foro, para que ustedes tengan acceso a esas preguntas que hablaba el profe
de caricaturas, ¿vale? Para que tengan un poquito más clara la idea que se daba la clase de hoy. Y pues espero que hayan puesto mucha atención en este repaso muy importante. Me escriben sábado 3. Sí, señora. Simulacro, el segundo simulacro se va a realizar el sábado 3 de diciembre, ¿vale? Para que se programe. Y no siendo más, si no hay ninguna pregunta más, ya pueden irse a descansar, estudiantes. Recuerden la clase del día miércoles de Ciencias Sociales para que estén ahí. Los esperamos en esa clase. Chao, Muchas profe. gracias. Gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hola, oye, lo que pasa es que tengo que viajar el 4, entonces como que para ver si lo podría hacer la próxima semana, porque justo me voy para México, pues entre ese fin de semana y me queda muy difícil como hacerlo ese mismo día.